La paz de Dios, queridos hermanos de la iglesia Emaús. En este día quise grabar este sencillo video para, pues en este día jueves, no dejar pasar la fecha, puesto que hoy es un día donde normalmente nos reunimos para alabar al Señor y no quiero dejar de pasar esta oportunidad para hablar de la palabra de Dios. En este día hablaremos de un pasaje muy conocido por todos nosotros, un pasaje que nos identifica como iglesia porque es los caminantes de Emaús, estos dos hombres que iban de Jerusalén a esta aldea de Emaús y que iban platicando por el camino. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en San Lucas 24, del 13 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Bueno, es un pasaje extenso, yo lo voy a ir leyendo y me ayudan siguiéndolo ahí con su vista para ir viendo lo que nos dice la palabra de Dios. No lo voy a leer todo de momento, sino que voy a ir poco a poco explicando lo que sucedió en este relato que el evangelista San Lucas nos narra. Por cierto, es el único que lo hace y un poquito el evangelista Marcos narra un poquito de esto también. Bueno, pues vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice que he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Esta aldea de Emaús, hermanos, estaba a unos 11 kilómetros al noroeste de Jerusalén, y estos dos hombres que caminaban de Jerusalén hacia esa aldea de Emaús eran discípulos que iban desalentados, que no tenían razón para estar desalentados, pero iban desalentados en su caminar. Se cree que estos discípulos, bueno, uno lo narra el versículo número 18, era Cleofas, pero el otro discípulo, algunos piensan que podría ser su esposa, o podría ser el mismo evangelista Lucas. Hay esas dos versiones. No podemos nosotros afirmar absolutamente nada, pero sí podríamos mencionar esto. Entonces, hermanos, estos dos hombres o estas dos personas iban rumbo a Emaús. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y estos dos discípulos, hermanos, iban muy desalentados rumbo a Emaús, porque por los acontecimientos que habían sucedido los días anteriores, donde ellos tenían una gran esperanza de lo que sucedería con el Mesías. Y bueno, seguimos leyendo. Y dice que iban platicando acerca de estas cosas, iban platicando entre ellos, algunos dicen que iban discutiendo, platicando lo que había acontecido. Pero mientras ellos platicaban, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Caminó junto a esos dos discípulos desalentados, pero dice que ellos no lo conocieron porque sus ojos estaban velados. Ellos no pudieron entender quién era el que estaba con ellos en aquel lugar. Dice San Marcos 16, 12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Habla de estos mismos discípulos. Dice que apareció en otra forma. Por eso es que no lo reconocieron, porque apareció en otra forma a estos dos discípulos. Y aparte dice la Biblia que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Estaban velados, podríamos pensar, por la incredulidad, estaban velados por la poca fe que le tuvieron al Señor, porque no le creyeron al Señor. Él muy claramente lo había dicho, que irían a Jerusalén, donde sería entregado en manos de pecadores, donde lo crucificarían, pero muy claro el Señor lo decía también junto con ello, pero al tercer día resucitaría. Y parece que los discípulos se habían olvidado de esto que el Señor había dicho, que al tercer día iba a resucitar. Y entonces cuando caminaba Jesús con ellos les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes?
Entonces el Señor se acerca y les pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Por qué estáis tristes? Claro que el Señor conoce los corazones. Los miró caminar y vio en ellos tristeza, vio en ellos, pues, no sé, un vacío en sus corazones, sin esperanza, ¿no? Claro que el Señor conoce el corazón de todos nosotros. En este día tal vez tú te sientes triste, preocupado, tal vez tú te sientes, no sé, angustiado por alguna situación, por lo que estamos pasando. Y el Señor conoce lo que te pasa, Él sabe muy bien lo que te está sucediendo. A los discípulos Él les dijo, ¿por qué estáis tristes? Él sabe la condición humana. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces el Señor les pregunta, ¿por qué estáis tristes? Y este discípulo Cleofas, claro, discípulo no quiere decir que era de los 11 apóstoles, porque más adelante ellos van a darle la noticia a los 11, estaban ellos reunidos. Estos dos discípulos eran aparte de los 11 discípulos apóstoles del Señor. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Aquí Cleofas toma la palabra y va a explicarle al Señor por qué están tristes. Él nunca le dice, no, no estamos tristes, o no estamos preocupados, no tenemos nada. No, él reconoce su tristeza. Y ahora le va a explicar al Señor por qué están tristes, ¿no? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? O sea, todo mundo estaba enterado de lo que había pasado con el Cristo. Todo mundo estaba enterado de que Jesús había muerto en esa cruz. Todo mundo en esos lugares estaba enterado, máxime cuando todos sabemos que se había celebrado la Pascua y era un momento donde los discípulos, donde toda esta gente estaba en aquel lugar. Y entonces les dijo, ¿qué cosas? O sea, es como una ironía, ¿no? El Señor irónicamente les dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. O sea, el motivo de la tristeza era lo que le había pasado a Jesús Nazareno. Tenían tristeza por lo que le había sucedido, porque lo habían golpeado, porque lo habían crucificado, porque había muerto. Esa era la tristeza de ellos. Y dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Dice, y está narrando aquí Cleofas exactamente lo que había pasado días atrás. Dice, le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Esta era la tristeza de Cleofas y de los discípulos de Jesús, que había muerto, que había sido crucificado, pero hasta ahí se queda la narración. Y entonces abre su corazón Cleofas y muestra el punto central de su tristeza o de su dolor. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo eso, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces, él está hablando precisamente de cuál era su sentido y su dolor principal. Dice, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos esperaban, veían en Jesús el Redentor. Y ahora, además de todo eso, hoy ya es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estos dos hombres hermanos caminaban de Jerusalén hacia Emaús. Iban desalentados. Y no había razón por estar desalentados. Habían oído los informes de las mujeres de que la tumba estaba vacía y que Jesús estaba vivo, pero no les creyeron. Habían esperado que Jesús redimiera a Israel, pero su esperanza había quedado, sus esperanzas estaban prácticamente destrozadas. Tenemos la impresión, hermanos, de que estos hombres estaban desalentados y desilusionados porque Dios no hizo lo que ellos querían. ¿Qué querían ellos que hiciera? Veían el reino de Dios desde un punto de vista egoísta. Querían la gloria, querían que el Mesías los liberara del yugo romano, que los hiciera libres, que ya no pagaran impuestos, que fueran libres para decidir
tomar sus propias decisiones como pueblo y ya no estar sometidos al yugo romano. Ellos esperaban un líder político, un líder religioso, un líder poderoso que les librara de sus enemigos. Y cuando ahora ven a un Jesús clavado en la cruz, muerto, sus ilusiones se ponen, pues más bien ya no hay ilusión, ya no hay esperanza. Su esperanza ha quedado clavada en la cruz. Ellos estaban desalentados sin deber estar desalentados. Oh, amados hermanos, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos nuestros problemas, vemos las cosas temporales, porque como dice su palabra, que las cosas que se ven son temporales. ¿Qué es lo que vemos? Vemos en el mundo muerte, vemos en el mundo violencia, vemos en nuestro país pues cosas que están sucediendo por esta pandemia, vemos que hay gente que se ha quedado sin empleo, vemos, hermanos, una situación complicada en nuestra patria y tal vez en el hogar, vemos todo esto. A lo mejor vemos las noticias y nos llenamos de tantas noticias que eso nos desanima, nos desilusiona y decimos, creo que el Cristo en el que yo he creído no es suficiente para ayudarme. Creo que el Dios en el que he creído no es suficiente para ayudarme en estos momentos de tristeza, de dolor, de preocupación. Y nos pasa como los caminantes de Maús, hermanos, cuando volteamos a ver solo los problemas y no volteamos a ver sus promesas, su palabra, hay desilusión en nuestras vidas, hay desánimo. Yo no sé en esta tarde cómo te sientas tú, pero si estás desanimado, ya no mires tanto esto. Ahora mira lo que vamos a ver lo que sucedió posteriormente. Entonces dice que además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron sus cuerpos, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Había cierta esperanza en ellos. Las mujeres, María Magdalena y las otras mujeres habían visto la tumba vacía y les habían dicho a los discípulos. Y se había corrido la voz que no estaba, que no estaba el cuerpo de Jesús. Pero dice, pero no lo vieron. Entonces, prácticamente como el mismo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. A Tomás se le juzga porque se dice el incrédulo, pero realmente esto se sucedió con todos los discípulos. Hasta no ver, no creer. Oh, hermanos amados, dice su palabra que a quien amáis sin haberle visto. Nosotros no lo hemos visto, pero le amamos con todo nuestro corazón. Y seguimos adelante, fieles, firmes en su camino. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces el Señor, hermanos, tomó las escrituras. Dice Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto explica por qué Jesús les abrió a estos dos hombres la palabra. Mientras los tres siguieron caminando hacia Maús, Él les abría la palabra, Él les enseñaba la palabra. El Señor les abrió primero las escrituras y entonces les abrió también los ojos a través de ellas. Y ellos se dieron cuenta de que Jesús no solo estaba vivo, sino que estaba allí mismo con ellos, porque dice que les mencionó todas las escrituras y comenzando desde Moisés, desde Génesis 3 tal vez, luego el sacrificio que iba a hacer Abraham de su hijo Isaac, y así toda la ley de Moisés, les habló de la Pascua tal vez, y así fue el Señor mencionando todo lo que hablaba de él Moisés, y dice, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decían. ¿Qué quiere decir? Que todas las escrituras hablan de él. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Entonces, hermanos, con la palabra de Dios, él les abrió el entendimiento. Yo creo que cuando escucharon las profecías, escucharon Isaías 53, donde habla de que el Mesías iba a sufrir, ellos empezaron a entender
la palabra de Dios. Qué bueno, hermanos, es que en tiempos de confusión atendamos a lo que dice la palabra. Que no nos dejemos llevar por gente que aprovecha estos momentos para hacer charlatanería, para burlarse de la misma palabra de Dios. Qué triste es que hoy, estos días, muchos los usen para lucirse, haciendo aparentes milagros. No, hermanos, volvamos a la palabra de Dios. Ella nos va a llevar a un lugar seguro, a un lugar donde Dios quiere que lleguemos. Y el Señor les habló exclusivamente la palabra. Dice, cuando llegaron a la aldea donde iban, Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya declina, entró pues y a quedarse con ellos. Hermanos, ¿cuál es el problema básico de estos hombres? No creían todo lo que los profetas habían escrito sobre el Mesías. Ese es el problema, hermanos, de la mayoría de los judíos en estos días. Veían al Mesías como un redentor conquistador, pero no podían verlo como un siervo que sufre. Recuerda, hermano, que el Mesías primero venía a sufrir y luego iba a conquistar. Vendría como conquistador en su segunda venida. Ese Cristo que se fue, así mismo volverá, como habéis visto que se ha ido, decían los ángeles. Y entonces, hermanos, llegaron a la aldea y el Señor hizo como que iba más lejos, pero ellos le dijeron, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues y a quedarse con ellos. Quédate, Señor. Ya había en ellos cierta fe, cierta esperanza. Algo en su corazoncito estaba produciéndose. El Espíritu Santo estaba actuando en ellos a través de la palabra de Dios, que Cristo les había hablado. Bendita sea la palabra de Dios. Por eso en estos días, hermanos, lea la Biblia, ore al Señor, no deje de escudriñar la palabra, no nada más la lea de rápido, escudriñela. Ella va a ser su sostén en estos días difíciles. Ella va a ser nuestro sostén como iglesia para seguir adelante y que cuando esto termine, esta situación, podamos, hermanos, estar como si no hubiera pasado nada. Es más, estemos mejor espiritualmente con nuestro Dios. Ahora usted y yo somos responsables de nuestra fe. Y entonces dice que aconteció que entrando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces, hermanos, el nuevo cuerpo glorificado del Señor, donde podía él comer, donde podía transportarse de un lado a otro instantáneamente, de un cuerpo que pues a Tomás le dijo, ven, mete tu dedo aquí en el lugar de las heridas, de los clavos. Todo era un cuerpo que se podía tocar tal vez. Ese es el cuerpo del Señor, porque dice que mientras él tomó el pan, lo bendijo, lo reconocieron porque fueron abiertos sus ojos y él desapareció de sus vistas. Se fue, desapareció. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, y levantándose, fíjense cómo dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Como el corazón del ser humano arde, trae vida, trae vida al corazón que está desilusionado. La palabra de Dios hace que arda de esperanza, de alegría, de fe. Ocurre algo cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida. Por eso dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Quiere el Señor que cada vez que abramos las escrituras, nuestro corazón arda de alegría, de esperanza, de fe. Deja a un lado la tristeza, hermano, deja a un lado el desánimo, deja a un lado el desaliento, abre la escritura y tu corazón va a arder de fe y de esperanza, no en ti, sino en las promesas de nuestro Dios. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, el Señor ha resucitado, el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Ahora el testimonio de Pedro. Y regresaron estos hombres, dice, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían,
ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Que ahora que termine esta situación, vayamos a la gente y le digamos, ha resucitado el Señor, Cristo verdaderamente ha resucitado y está con nosotros. Y que a la familia, ahora que termine todo esto, a la familia le prediquemos, le testifiquemos y con más ánimo, hermanos, lo hagamos para que el mundo conozca, Ameca Meca, muchos más en Ameca Meca conozcan que Cristo ha resucitado. Así como estos hombres se llenaron de la palabra, así como estos hombres caminaron con Jesús, así también nosotros, hermanos, de nuestro caminar con Jesús, a veces hay tristeza, a veces hay cosas que no nos animan tanto, pero tenemos su palabra, tenemos a Cristo, Él está con nosotros, hermanos, no estamos solos. Tú no estás solo, hermano, hermana, Cristo está contigo. Tú no estás solo, Él está a tu lado. A estos dos hombres, ellos no lo fueron a buscar, Él los fue a buscar y caminó con ellos y estuvo con ellos. Así también el Señor está con nosotros, está contigo. Él camina a tu lado, Él está a tu lado para fortalecerte. Y cuando abres la palabra de Dios, es como si Él te hablara las escrituras como lo hizo con estos hombres. Hermano amado, no temamos, sigamos adelante. Dios está con nosotros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y desde luego que en esta hora Él está con nosotros. Él en estos momentos nos ayudará, nos sostendrá y hará que usted y yo nuestra fe crezca. Ahora de otra manera estábamos tan acostumbrados a que llegábamos el domingo, el jueves, en los días de culto y ya nada más estábamos ahí, escuchábamos la palabra y nos íbamos. Ahora nosotros tenemos que escudriñar personalmente la palabra, predicarle a nuestra familia, hacer los cultos familiares, hacer todo esto que hoy tenemos que hacer para mantener nuestra fe viva. Hermano amado de la iglesia Emaús, hermanos de Tlalmanalco, que Dios les bendiga mucho, que el Señor nos ayude para seguir adelante y que esta enseñanza que hoy hemos tenido acerca del Señor Jesucristo lo hagamos una realidad en nuestra vida. No estemos tristes, abramos la palabra, no estemos tristes, su palabra puede traernos gozo y paz en estos momentos difíciles. Que Dios les bendiga, hermanos, y este día jueves es un día donde nos teníamos que reunir, no lo podemos hacer, pero sirva este sencillo mensaje para que la palabra de Dios llegue a tu corazón y a tu vida y puedas hacerla una realidad en ti, en tu familia. Que Dios te bendiga. Saludos a todos, hermanos, que Dios les bendiga mucho. Les extrañamos, les amamos y todos los días estamos orando por todos ustedes. Que Dios les bendiga.